Bueno, el día de hoy vamos a conocer qué es un estado de origen y aplicación de fondos. Uno de los tantos estados contables financieros que se elaboran a partir del cierre de un balance de un año. Generalmente decimos que el 31 de diciembre es la fecha en que las empresas cierran su gestión. Y si bien a partir del siguiente día hábil la empresa sigue trabajando, haciendo las mismas cosas que días anteriores, es decir, sigue comprando, vendiendo, cobrando, pagando, invirtiendo, el normal funcionamiento de toda organización, desde el punto de vista de conocer cómo han quedado algunos actores, como sus activos, sus pasivos, su patrimonio neto, se hace un corte de un balance y eso oficia como una fotografía donde nos indica cómo ha quedado posicionado estos tres grandes actores. Cuando podemos comparar cómo han variado el activo, el pasivo y el patrimonio neto entre dos gestiones, es decir, de los dos últimos balances, esta variación nos permite explicar muchos hechos, como por ejemplo que trata el estado de origen y aplicación de fondo. Esto es un poco lo que es esta información que generamos. Conocer qué hechos han posibilitado que esta organización, esta empresa, origine fondos o recursos económicos y en dónde lo han aplicado esa generación de recursos económicos. Eso sería un poco la idea de estudiar lo que se conoce como EOAF, estado de origen y aplicación de fondos. Partimos de la fórmula fundamental de la contabilidad, en donde nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. De aquí en adelante, al activo lo vamos a llamar o a simbolizar con la letra A, al pasivo con la letra P y al patrimonio neto con las letras P y N. Entonces, como decíamos, después de un ejercicio que va de enero al 31 de diciembre, y que hemos transitado este año inicial o cero, hacemos un corte de balance para generar un balance de situación patrimonial inicial o cero. A partir del día hábil siguiente, la empresa se encamina a llevar a cabo exactamente su normalidad y transitamos un nuevo año, llamémosle año 1, para que una vez más, el 31 de diciembre, generemos este balance de situación patrimonial 1. Significa que entre el año inicial 0, el balance 0 y el balance 1, podemos deducir o analizar cómo han variado justamente estos tres grandes actores: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Ahora bien, cuando empezamos a analizar con mayor profundidad qué hay en el activo, nos encontramos con que existe un activo corriente y un activo no corriente. Y dentro del pasivo sucede lo mismo. Tenemos un pasivo corriente y un pasivo no corriente. Ahora bien, este activo corriente, o este activo no corriente, o este pasivo corriente, o este pasivo no corriente, o el patrimonio neto de orden inicial, se transforma después de un periodo en los activos corrientes 1 o final. La idea es pensar cómo pasamos de una instancia a otra, qué cosas suceden para que este activo corriente inicial se transforme en un activo corriente final. Algo tiene que suceder. Bueno, a ese algo lo vamos a llamar variaciones.
Ejemplo, si yo comencé con un activo corriente de 100 pesos y termino con un activo corriente final de 150, bueno, se ha producido una variación. Y esa variación puede ser que nos haya hecho crecer, como el ejemplo que le estoy dando, de 100 a 150, y de aquí en más lo vamos a simbolizar con este triángulo mirando hacia arriba, o puede pasar lo contrario, que nuestra empresa haya comenzado con un saldo en su activo corriente de 100 pesos y ya hayamos terminado con un saldo de 50, con lo cual disminuyó nuestro activo. Y si es así, de aquí en más lo vamos a simbolizar con un triángulo mirando hacia abajo. A esta variación entre un activo corriente inicial o final, y sí para cada uno de sus desgloses, en activo no corriente, en pasivo corriente, en pasivo no corriente y en patrimonio neto, es un poco la idea analizar cómo pasamos de una instancia a otra. Entonces, si queremos saber cómo llegamos a un activo corriente 1, ¿sí? Esto de decir, empecé con 100 y terminé con 150, bueno, a este activo corriente final o 1, si es 150, tuvimos que empezar por un activo corriente valorizado en 100, más algo. Ese algo, como dijimos, pudo haber hecho crecer o disminuir su cuantía, su valor. O pudo haber crecido el activo corriente o pudo haber disminuido. Exactamente pasa con el activo no corriente. Final. Comenzamos con un activo corriente inicial más una variación, en donde esa variación pudo haber hecho crecer el activo no corriente o disminuir al activo no corriente. Y del otro lado de este equilibrio, donde están los pasivos, el pasivo corriente final es producto de un pasivo corriente inicial más su variación, tanto en su crecimiento como en su disminución. Y la misma idea con el pasivo no corriente y con su patrimonio neto. Es decir, para entender que estamos en una instancia final, partimos de una instancia inicial más una variación, en más o en menos. Ahora bien, si nosotros pasamos al otro miembro, el activo corriente final menos el activo corriente inicial, nos va a quedar la variación. ¿Sí? Volvamos al primer ejemplo. Si decimos que el activo corriente final es 150 y comenzamos con un activo corriente de 100, es porque de este lado nos queda la variación, nos queda 50. 50 en este caso lo ha hecho crecer, pero también lo puede haber hecho disminuir. Y si pasamos al otro miembro, el activo no corriente, no va a quedar así. El activo no corriente final menos el activo no corriente inicial nos va a quedar la variación. Variación que la encontramos tanto en el pasivo corriente como en el pasivo no corriente y como el patrimonio neto. Final menos inicial nos queda la variación. Ahora vamos a trabajar con este lado de las variaciones. Y nos olvidamos de este lado que son el final y el inicio de cada uno de los componentes. Si presentamos estas variaciones, el activo corriente por un lado, el activo no corriente por otro lado, y del otro lado de la igualdad, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto, tenemos sus variaciones. Acá el activo corriente crece, acá decrece. Acá el activo no corriente crece y acá decrece. Acá el pasivo corriente crece y aquí decrece. El patrimonio neto crece y aquí decrece. Y finalmente el patrimonio neto crece y aquí decrece. Pero tenemos una sucesión de negativos y positivos. Negativos y positivos. ¿Qué sucede si pasamos todos los negativos de este lado, que está acá,
lo pasamos a este lado de la fórmula. Y los negativos que están acá, lo pasamos de este otro lado. Se convierten todos en positivos. ¿Sí? Este activo no corriente que está restando pasa acá con signo positivo. El activo no corriente que está restando acá pasa acá, cambiado de signo, en positivo. Y lo mismo pasa en este. El pasivo no corriente que está restando acá pasa a positivo. El pasivo corriente está negativo acá, pasa en positivo. ¿Sí? Y el patrimonio neto que está restando acá, pasa acá en positivo. Bueno, tenemos todas estas variaciones de un lado y del otro de manera positiva. Finalmente, a todo esto lo vamos a llamar aplicación y a todo esto lo vamos a llamar origen. Es decir, cuando crece el activo corriente, cuando crece el activo no corriente, o disminuye el pasivo corriente, o disminuye el pasivo no corriente, o disminuye nuestro patrimonio neto, a todo eso lo vamos a llamar aplicación. Por otro lado, cuando disminuye el activo corriente, o disminuye el activo no corriente, y crece el pasivo corriente, y crece el pasivo no corriente, y crece el patrimonio neto, a todo esto lo vamos a llamar origen. Ejemplo. Para que exista origen, se puede dar, o se tiene que dar, que el activo corriente disminuya. ¿Bajo qué ejemplo? Bueno, para que cuando disminuye nuestro activo corriente, puede ser por la venta de mercadería en stock. La empresa tiene en su stock una serie de productos que cuando los vende, lo que estamos haciendo es disminuir nuestros activos. Teníamos 100 unidades, vendimos 20, bueno, hoy tenemos 80 unidades, disminuyó nuestro activo corriente. Ahora, a cambio, ¿qué nos dan? Nos dan recursos económicos, nos dan plata, nos dan un cheque. Y esta es una forma, cuando recibimos ese cheque, de originar dinero. Cuando disminuye el activo no corriente, puede ser por la venta de una maquinaria, un rodado, un terreno. Damos a cambio esto y recibimos dinero. O cuando crece nuestro pasivo corriente. ¿Qué puede suceder? La adquisición de un préstamo bancario. Crecen nuestras deudas, crece nuestro pasivo, pero tenemos recursos económicos. Y estamos originando dinero. O por ejemplo, cuando refinanciamos un préstamo y lo extendemos a más plazo, a más tiempo, estamos incrementando nuestro pasivo a más años. O cuando nos colocamos en una moratoria impositiva, incrementamos nuestros pasivos a más tiempo. O cuando pagamos a proveedores, se incrementan nuestro pasivo. Bueno, estas son formas. Y finalmente, cuando crece nuestro patrimonio neto. ¿Debido a qué? Bueno, debido a que tuvimos un resultado del ejercicio positivo o porque hubo un aporte de capital de uno de los accionistas. En definitiva, todas estas formas originan recursos económicos en una organización. Disminuye el activo corriente, disminuye el activo no corriente, crece el pasivo corriente, crece el pasivo no corriente o crece nuestro patrimonio neto. Estas son las distintas formas de originar recursos económicos.